Bueno, para partir este tema que vamos a conversar hoy día, que es la diferenciación y cómo lograr diferenciarnos de la competencia, es muy importante introducir el tema y contarles que me ha tocado escuchar a varias personas comentar que la diferenciación hoy en día es casi un mito, creyendo que está todo hecho, que ya hemos o ya hay otras clínicas o hay otras competencias que ya han desarrollado todas las alternativas de diferenciación, siendo que no es así, ¿cierto? Lo más importante para nosotros y que yo personalmente he tratado de imponer como una visión, es diferenciarse en la experiencia que ofrecemos. No diferenciarse en el precio, ¿cierto? Que es muy difícil competir y que no es beneficioso finalmente para las partes, pero sí diferenciarse en la experiencia que brindamos al paciente es algo muy enriquecedor, tanto para los pacientes como para nosotros, y nos permite ser realmente diferentes al resto, porque es muy probable, o muy poco probable de hecho, que otra clínica pueda replicar la experiencia que hemos diseñado nosotros para el paciente tal cual como nosotros la brindamos, ¿cierto? Porque hay un componente que ponen las personas. Y las personas claramente son auténticas, son personas únicas que van a dar un sello distinto a la experiencia que tiene o que va a vivir el paciente dentro de nuestra clínica. Entonces vamos a basar este capítulo en eso, en la diferenciación a raíz o a partir de la experiencia que va a vivir el paciente en nuestra clínica. Y ahí es donde aparecen algunas ideas. La idea de este podcast es entregarles ideas para que ustedes también puedan echar a volar su imaginación. Y muchas veces a mí me gusta invitarlos a un ejercicio de brainstorming donde se pueden juntar con su equipo de trabajo y pueden lanzar ideas un poco locas, ideas que a lo mejor no son comunes para la odontología, pero que nos permiten salir de ese mundo, el mundo odontológico un poco cuadrado, con todo tiene que ser blanco, todo tiene que ser así, muy estructurado, pero a veces salir de esa zona nos permite tener ideas y implementar de alguna u otra forma alguna de esas ideas locas que se nos ocurren que al paciente le puedan agregar valor al final del día. Así que les recomiendo hacer ese ejercicio con su equipo de trabajo. Y bueno, una de las ideas que yo les puedo dar es tener claramente un programa de referidos o un programa donde nosotros podamos regalonear o podamos, ¿cierto?, incentivar a los pacientes que nos refieren y que nos recomiendan con sus amigos y familiares a que lo sigan haciendo, ¿cierto? Nosotros los incentivamos a que lo hagan y lo sigan haciendo a través de un programa que puede ofrecer algún beneficio para este paciente que nos recomienda, ¿cierto? Y hay algunos programas que pueden tener desde descuentos, ¿cierto? Algún regalo, algún obsequio, algún pack 2x1, ¿cierto? O alguna regalía que le permita al paciente sentirse valorado por haber recomendado a nuestra clínica. Esa es una de las alternativas. También tenemos que al paciente es importante sorprenderlo, ¿ya? Hay algo que se llama el efecto wow. El efecto wow es cuando logramos en nuestro cliente, en este caso es nuestro paciente, que el cliente se sorprenda. Y esa sensación, ese efecto wow, causa una experiencia muy placentera a nuestro paciente y deja una muy buena sensación y una muy buena imagen respecto al servicio que estamos brindando en nuestra clínica. Por lo tanto, es importante que podamos generar sorpresas como por ejemplo los concursos que vemos a través de redes sociales donde hacemos participar a nuestros pacientes, donde quizás premiemos a nuestros pacientes por cumplir ciertas metas y objetivos que nos fijamos al inicio del tratamiento. Que podamos públicamente también incorporarlo dentro de nuestra comunidad. Se ocupa mucho en pediatría, por ejemplo, que le entregamos un diploma a los pacientes pediátricos que logran finalizar el tratamiento y logran mejorar su salud bucal. Pero esto también lo podemos replicar en adultos y es importante que le demos vuelta cómo poder hacer estas sorpresas para nuestros pacientes y generar el efecto wow, ya sea a través de concursos, donde el concurso a lo mejor sea un kit de higiene, ¿cierto? Una instrucción de higiene oral
o que una vez que hayan terminado los tratamientos de manera correcta y hayamos visto un buen compromiso, también nuestros pacientes sean premiados. Otra de las alternativas que hay para tener una agradable experiencia y poder diferenciarnos finalmente de la competencia, porque recuerden que eso es lo que estamos buscando, se puede también adquirir cierta tecnología que nos da la posibilidad de mejorar la experiencia del paciente, como esta anestesia sin dolor, la que permite al paciente vivir una experiencia distinta en nuestra clínica y por supuesto una experiencia mucho más agradable. Entonces, tener este tipo de instrumentos y herramientas dentro de nuestra clínica también nos ayuda a diferenciarnos en relación de mejorar la experiencia. Lo mismo que la sedación con óxido nitroso, tanto para pacientes pediátricos como para pacientes adultos que tienen algún tipo de ansiedad. Este tipo de cosas nos va a permitir diferenciarnos de la competencia y también hay que tener claro que la diferenciación va muy de la mano con nuestro propósito como empresa, como clínica. ¿Cuál era nuestra visión? ¿Cuál era nuestra misión, nuestros valores, nuestra propuesta de valor? Tiene que ir muy asociado a eso, en qué rama de todas las ideas que yo voy a dar ahora se pueden diferenciar. Tiene que estar muy asociado una cosa con la otra. Por ejemplo, si somos una clínica odontopediátrica, que estamos comprometidos, ¿cierto?, con ayudar o mejorar la experiencia que viven los niños o el concepto que tienen los niños de la odontología, esto es fundamental, lo que es la sedación con óxido nitroso, tenerlo como alternativa. También la decoración de nuestro box es importante. Hemos visto algunas clínicas que utilizan televisores en el techo, otros utilizan unas láminas. Incluso yo tengo la posibilidad de haber visto una clínica dental que tiene una lámina de acrílico con una luz que se transparenta que permite jugar buscando a Wally. Entonces el paciente o el niño que está ahí puede buscar a Wally durante la atención y lo mantiene un poquito concentrado en otra cosa que no sea la atención. Entonces es importante que lleguemos a innovar. También hay televisores que se pueden poner en el techo. Hay distintos tipos de decoraciones dentro de las clínicas dentales, como por ejemplo para odontopediatría se sabe que si somos una clínica a lo mejor dedicada a esto, debemos tener la mayor cantidad de decoración, la mayor cantidad de colores, las paredes pintadas, ojalá con un motivo, comprometidos con un tipo de concepto, por ejemplo el mar, otra con superhéroes, ¿cierto? Entonces tenemos que estar muy comprometidos con esto. Y tampoco tenemos que tener miedo. Ya la clínica no siempre tiene que ser blanca, ¿cierto? Y celeste, sino que tenemos que aprender a innovar y a salir de esta zona de confort o salir de esta zona donde la mayoría de las clínicas dentales transitan, que tenemos una idea en la cabeza muy concentrada, muy metida respecto a cómo tienen que hacerse las cosas. Y también hay clínicas dentales que son, por ejemplo, solo para mujeres, que son todas rosadas. Hay clínicas que pueden ser solo para hombres, hay clínicas dentales donde atiende un dentista motoquero y atiende a todos los motoqueros porque está toda la clínica decorada con motos, ¿cierto? Y con las marcas y con fotografías, ¿cierto? De famosos que andan en moto. Entonces es importante que nosotros también vayamos pensando cuál fue nuestro propósito, cuál es nuestra misión como clínica y le demos un sentido distinto a nuestra clínica, lo que nos va a permitir diferenciarnos. Y esa diferenciación nos va a permitir llegar al público más objetivo, porque si llegamos a un público tan grande y somos muy ambiciosos, es probable que nos perdamos en el camino e incluso sea muy fácil que uno de estos pacientes nos cambie por otra clínica porque no estamos siendo personalizados, no estamos ofreciendo una experiencia personalizada y única para un nicho específico de pacientes. Otra cosa importante hoy en día es para las clínicas, ¿cierto?, más urbanizadas, todo lo que tiene que ver con los estacionamientos y ese tipo de servicios que se pueden ofrecer. Ojalá ofrecer cercanía de algún medio de transporte, de algún metro y también ofrecer estacionamientos gratuitos, que es un plus sin duda para las personas. La comodidad de cómo llegar, sobre todo para personas que trabajan, que tienen el tiempo muy corto, ojalá llegar a estacionarse y que lo atiendan rápido. Entonces tenemos que ir pensando hacia dónde está enfocada nuestra clínica para ver si es que le agregaría valor contar con estacionamientos gratis para nuestros pacientes. Lo mismo que hablábamos delante, voy a profundizar un poco más en las salas de espera para niños
o para las clínicas que atienden 100% niños, ¿cierto? Es muy importante que desarrollemos una sala de juegos, que tengamos ojalá alguna figura conocida en tamaño real, ¿cierto? Que podamos pintar las paredes, que ellos se sientan muy cómodos, que podamos emular por ejemplo, una estación espacial con astronautas, donde podamos pegar stickers, ¿cierto? Y quizás la persona que los atiende sea incluso un astronauta o sea un superhéroe. Eso hay que permitirlo, hay que permitir jugar con esas ideas dentro de nuestra clínica dental y no cerrarnos a que siempre tenemos que estar con la bata blanca o máximo con un traje, ¿cierto? Clínico con monitos. Tenemos que ir un poquito más allá. Si somos esa clínica o si a lo mejor no nos dedicamos 100% a la odontopediatría, pero sí tenemos un público adulto, que tienen niños, es muy importante también brindar este otro servicio. Y ahí es donde vamos de nuevo a ver cuál es nuestro objetivo como clínica dental, cuál es nuestro paciente y nuestro segmento. ¿Agrega valor desarrollar este tipo de ideas? Ojalá que el equipo completo esté disfrazado, esté vestido, que atienda al paciente, al niño, y que el niño claramente, al estar contento y feliz, va a atraer a sus padres y a sus familiares más cercanos, porque van a ver que somos una clínica comprometida y que si podemos atender niños, por supuesto que vamos a poder con esos temores que tienen los adultos también. Es importante también que desarrollemos una diferenciación y una experiencia grata en relación a la explicación de los planes de tratamiento, ¿ya? Es fácil ir a cualquier clínica y darse cuenta de que la explicación del plan de tratamiento es bastante simple, bastante básica, casi que entregan un papel con la descripción y muy poco es lo que se le explica al paciente. Ahí también hay un punto importante de diferenciación que tiene que ver con la atención personalizada. Y importante acá es tener los medios digitales que nos permitan, ya sea en una pantalla, en un televisor, mostrar radiografías, mostrar imágenes, que el paciente pueda comprender lo que nosotros estamos viendo en su boca, diagnosticando y cuál va a ser el plan de tratamiento para mejorarlo, ya sea a través de un video que explique el plan de tratamiento, por ejemplo, y para ver la cavidad oral también existe una cámara intraoral. Ya las cámaras intraorales no son caras, ya no son una gran inversión y nos permiten que el paciente vaya confiando en nosotros y mostrarle, ¿cierto? Porque muchos pacientes llegan con presupuestos muy caros de otras clínicas o incluso 2 o 3 o 4 presupuestos distintos con diagnósticos distintos. Entonces, ¿cómo un paciente que viene desde ahí puede confiar en nosotros? Y la respuesta es que es a través de la confianza que le podemos entregar con este tipo de tecnología, mostrándole al paciente qué es lo que tiene realmente en su boca y cuál es el plan de tratamiento que nosotros le ofrecemos para poder mejorar. Entonces es importante también el uso de tecnologías como las pantallas, cámaras intraorales, fotografías, incluso videos del tratamiento, o también pueden ser modelos físicos que le ayuden al paciente a entender cuál es su diagnóstico y su plan de tratamiento. También tenemos algunas tecnologías que podemos ofrecer, como por ejemplo cargadores en la sala de espera, ¿cierto? Antes se utilizaban mucho las revistas, ¿cierto? Pero cada vez los pacientes están más tecnológicos, los pacientes son más millennials, por así decirlo, y quieren más tecnología que cosas manuales. Entonces es importante que también ofrezcamos a lo mejor este tipo de servicios como cargadores o muchas veces audífonos, ¿ya? Incluso también para la atención dental se utilizan estos lentes de realidad virtual, donde el paciente puede durante el tratamiento estar viendo una película, puede estar viendo a lo mejor un documental mientras atendemos, ¿ya? Esto es importante que lo pongan sobre la mesa. Quizás de las 20 ideas que yo voy a dar acá, solamente 2 les hacen sentido, pero es importante ponerlo sobre la mesa y conversarlo con el equipo. Quizás sale algo muy interesante, muy importante, que no lo tenían en vista, y ya con esas 2 cosas que salgan o una cosa van a estar haciendo el trabajo de diferenciarse de la competencia, no por el precio, sino por la experiencia que ofrecen, y esto también los va a ayudar a que los recomienden muchísimo, porque va a ser algo novedoso, algo distinto, y el que tiene este diferenciador claramente va a tener un mejor beneficio. También lo que tiene que ver con la comodidad del sillón dental, que sea un sillón ergonómico, ojalá que sea lo más
actual y cómodo posible, ya que es una posición incómoda. Deberían hacer también la prueba de probar estos sillones dentales que son muy, muy incómodos, y mientras mejor trabajemos en la experiencia que tiene el paciente, mejor. Lo otro que también es importante es la música. La música también genera una experiencia real, una experiencia distinta en los pacientes. Es importante que a lo mejor tengamos una playlist de la clínica donde podamos contar con música personalizada para algunos grupos etarios. Incluso también podemos llegar en la anamnesis a preguntarle al paciente si tiene alguna preferencia musical, cosa que cuando nosotros vayamos a atender a este paciente ya tengamos el salón o el box ambientado con la música que el paciente quiere. Esto no es una locura, de verdad que se da. Hay clínicas que lo hacen o hay doctores que lo aplican, pero es muy importante que nosotros lo pongamos como una política dentro de la clínica, que lo estandaricemos, que lo comentemos y que nos reconozcan por eso, ¿cierto? Por una atención bien personalizada. Otras cosas que también nos ayuda mucho, que también viene de la mano de la tecnología, es el diseño digital de sonrisa, que nos permite mostrarle al paciente cómo va a quedar su antes y el después, solamente con un programa, ¿cierto? Incluso se puede hacer en PowerPoint, hacer este trabajo de cómo quedaría el paciente luego del tratamiento, cuando son tratamientos estéticos de blanqueamientos, carillas y otras cosas. Nos permite mostrarle esto al paciente y claramente genera una gran experiencia distinta, verse al paciente un antes y un después. Incluso cuando ya ejecutamos el tratamiento, podemos grabarle un video al paciente con el antes, ¿cierto? Hablando, riéndose, con una actitud un poco más más introvertida, y luego vemos el cambio cuando el paciente ya está de alta, con otro video donde el paciente está feliz, radiante, extrovertido, se ríe, habla, y mostrar eso y ponerle una dedicatoria que es de la clínica para la paciente, tanto, nombre y apellido, es algo, pero que le va a cambiar la vida al paciente. Y créanme que es algo que no está lejos de nuestro alcance. Con un celular incluso podemos grabarlo, podemos editarlo nosotros mismos, podemos grabarlo en un CD o en un pendrive y le regalamos eso al paciente. Y el paciente se va a ir para la casa feliz con ese recuerdo de un antes y un después, y también con un regalo muy emotivo de parte de la clínica, poniéndose y empatizándose con el tratamiento del paciente. Así que es algo también muy valorable. Otra cosa que también hemos visto en algunas empresas, por ejemplo, muy comprometidas con el tema de la contaminación, ¿cierto? Y la sustentabilidad, es el no entregar más boletas, no ocupar bolsas, no ocupar plásticos. Entonces, por eso es importante que vayamos a revisar cuál era nuestra misión, porque si somos una clínica que está comprometida con la sustentabilidad y el medio ambiente, claramente debemos estar, todas nuestras diferenciación de la experiencia debe hablar de eso. Entonces, podemos llegar a no entregar boletas, sino que mandarlas por correo electrónico, por ejemplo, y también reducir la cantidad de plástico que se produce en nuestra clínica dental. Es importante también que podamos tener asociaciones, si no tenemos centro radiológico, que podamos tener una asociación o una alianza con un centro radiológico que sea de nuestra confianza y que sepamos que tiene el mismo lema que nosotros, que también generar una buena experiencia. Nosotros tenemos que conocer al centro radiológico donde estamos mandando a nuestros pacientes, tenemos que saber que la atención es buena, que es oportuna, que los tiempos de respuesta son buenos, que la gente que lo atiende es gente comprometida, amable, cariñosa, ¿cierto? No dejar al libre albedrío que el paciente vaya a 5 lugares distintos que nosotros le recomendamos. Si nosotros vamos a recomendar un lugar, tiene que ser validado por nosotros, que cumpla los mínimos requisitos. También tener alguna asociación con algún laboratorio, ya que es muy probable que nosotros en nuestra práctica clínica mandemos a solicitar exámenes de laboratorio, y es importante que también sepamos que es un laboratorio que cumple con los estándares que nosotros queremos para la atención de nuestros pacientes. Muchas clínicas tampoco tienen algunos tipos de tratamientos como trastorno temporomandibular, por ejemplo, y es importante que también tengamos alianza con una clínica donde podamos derivar a nuestros pacientes con esos tratamientos que sea bajo los mismos estándares nuestros. Porque si lo recomendamos nosotros, está en juego el nombre de nuestra clínica.
También asociarse con fonoaudiólogos, que es muy importante para, sobre todo, el tema de la odontopediatría. Se derivan muchos pacientes a fonoaudiología y es importante tener una buena comunicación, tener una clínica o una doctora o un doctor que lo atienda, un fonoaudiólogo que los atienda de manera correcta, y también es importante desarrollar esa alianza. Lo mismo con los nutricionistas, también en edad de odontopediatría o incluso adolescencia, derivamos mucho esto y es importante esta alianza con algún nutricionista, que sea de nuestra confianza. Y también podemos tener algunas alianzas incluso con, por ejemplo, pacientes que tienen problemas con el tabaco y que afectan mucho nuestra práctica clínica. Tener alguna alianza con alguna terapia quizás diferente, como hipnosis, ¿cierto? Regresiones, ofrecer distintos tipos de productos como vaporizadores que pueden ayudar al paciente a mejorar o a evitar ese mal hábito que también nos afecta a nosotros. Ahí hay varias alternativas y es importante que también las trabajemos y no solamente le demos al paciente la tarea de deje de fumar, al menos le damos la alternativa. Nosotros trabajamos con estas personas, tratamientos han funcionado muy bien, quizás puedes intentarlo, no es una obligación, pero sí es una ayuda para el paciente. Y también podemos tener servicios diferenciadores, como por ejemplo cuando nuestras pacientes o nuestro paciente, después de haberse hecho un cambio completo, radical, podemos ofrecer un servicio de cambio completo de look, ¿cierto? Donde podemos ayudar a la paciente y tener descuentos o tener una alianza con una maquilladora, ¿cierto? Con una peluquería, que ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Si nuestra clínica está enfocada a cambiarle la vida a los pacientes, a mejorar su calidad de vida, a mejorar su autoestima, claramente estamos asociados a eso. Entonces, también es importante que ustedes le den una vuelta y podamos generar este tipo de campañas o este tipo de estrategias de diferenciación. Incluso recuerdo en una charla donde salieron muy buenas ideas. Incluso recuerdo una que decía poder tener en el baño un lavamano adaptado para niños. Porque efectivamente, si atiendes muchos niños, es difícil para ellos poder lavarse las manos en un lavamano normal, y ellos adaptaron un lavamano para niños donde claramente se veía que la clínica tenía un enfoque para niños y estaba preocupada por este tipo de clientes y por darle una buena experiencia de atención. Así que espero que les haya gustado el podcast de hoy, este capítulo. Los invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram, @cherrymediavilla, para que podamos seguir hablando de estos temas. Generalmente subo contenido importante y útil para las clínicas dentales, así que los dejo invitados. Y vamos a recomendar un libro como todas como todos los capítulos. Y el libro se llama Delivery Happiness. Es un libro que habla sobre cómo nosotros podemos ayudar a la felicidad en nuestra experiencia, y es muy importante, es muy entretenido para que lo puedan leer. Les dejo un gran beso y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.